Muy bien, ok, nuevamente bendiciones a cada uno de ustedes, bienvenidos siempre a la casa de nuestro Señor, un buen tiempo, buenos cánticos, ¿verdad? Y gracias a Dios, y ahora estamos ya listos y preparados para recibir el alimento espiritual, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, he intitulado mi mensaje La mayor necesidad del hombre ante Dios, porque el ser humano vive de una forma consciente de muchas necesidades. Necesita, por ejemplo, alimento para poder vivir, ¿verdad? Descanso también es necesario para poder a punto recuperar fuerzas. Trabajo es de otro punto, otra necesidad importante a punto para poder sostenerse. Y por qué no, también hay que afecto para poder no vivir en soledad. Ahora, a lo largo de su vida, aprende a identificar lo que le hace falta, las necesidades que le hacen falta, y busca la manera de poder suplirla, ¿ok? Cuando una necesidad escasea o comunque falta, lo percibe, se da cuenta de inmediato y entonces busca de una forma, punto, la manera de poder suplir esta falta o esta necesidad que falta. Pero existe una necesidad que no siempre se percibe, no siempre se reconoce con la misma claridad, ¿ok? No produce, por ejemplo, hambre físico, ni dolor, no cambia la rutina diaria, pero sin embargo es la necesidad más importante de cualquier necesidades a punto materiales y más urgente de cualquier problema temporal. Ahora, es una necesidad que no depende de la edad, ¿okay? No depende del nivel económico o quizá del trasfondo cultural, es la necesidad del hombre delante de Dios. La Escritura enseña que esa necesidad nace a punto de una realidad espiritual. El hombre no solo vive a punto en el mundo, ¿ok? Sino que vive constantemente ante su Creador. Entonces, el Dios, punto, revelado en la Biblia, el santo, el justo y el verdadero. Ahora, Él no juzga por apariencia ni compara a persona con otras. Él juzga conforme a su perfecta justicia y algo muy importante también, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Al comenzar la carta a los romanos, el apóstol Pablo presenta el Evangelio como el poder de Dios para salvación. Lo vemos en el versículo 16 del capítulo 1. Pero antes de mostrar la grandeza de esta salvación, expone con claridad la condición, una condición real del hombre. Desde el capítulo 1 declara que la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Versículo 18 del capítulo 1. Aunque los hombres conocieron a Dios por medio de la creación, no le glorificaban a punto como a Dios, ni le dieron gracia, sino que cambiaron la verdad por la mentira y siguieron a punto sus propios deseos. En el capítulo 2 de Romano, Pablo se dirige al que cree ser mejor del otro, ¿ok? Al moralista. Y también juzga, o aquel que juzga a punto a otros, pero al final hace lo mismo. Pero también aunque al religioso, que tiene la ley de Dios, pero no la obedece. De esta manera, Pablo va cerrando a punto toda posible excusa. No solo está bajo culpa el que vive abiertamente en pecado, sino también el que confía en su religión
o en su conducta externa. Por eso, al llegar al capítulo 3, la conclusión es firme y es clara. Dice el versículo 10, no hay justo ni aún uno. Y más adelante, en el versículo 23, siempre en el capítulo 3, Pablo afirma, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la ley no fue dada claramente para salvar al hombre, sino para mostrarle en sí su pecado. Como dice Romanos 3:20, por medio de la ley es a punto el conocimiento del pecado. La ley actúa como un espejo, ¿ok? Nosotros nos miramos al espejo. Y entonces, si yo miro el espejo, de repente veo que aquí estoy sucio o que de repente tengo una manchita. Pero el espejo no me lo va a limpiar, ¿ok? Entonces, así funcionaba la ley. Solamente como un espejo, no limpia, pero va a revelar las manchas que yo pueda tener. En este contexto surge la pregunta, punto más importante. Si todos, como dice la Biblia, si todos han pecado y están bajo el juicio justo de Dios, entonces, ¿cuál es la verdadera necesidad del hombre? ¿Cómo puede un pecador estar en paz con un Dios santo? Y el pasaje que vamos a estudiar esta mañana se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos de 19 a 26, que responde con claridad punto a estas preguntas. En estos versículos veremos tres verdades fundamentales que el apóstol Pablo nos enseña. La primera es que la ley revelada, revela la culpabilidad universal. Y lo vemos en los versículos 19-20. Segunda verdad, Dios ha revelado una justicia aparte de la ley. Versículos 21 y 23. Y el tercer punto, Cristo satisfizo la justicia de Dios, versículos 24 a 26. Entonces, si todavía no han abierto su Biblia, les invito por favor a abrir a Romanos capítulo 3 y me acompañen mientras voy a dar lectura del versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Y dice así la palabra de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por darnos esta libertad de poder reunirnos, congregarnos, Señor, parte de tus hijos, Señor, para poder cantar, levantar estos cánticos maravillosos a ti, Señor, que tú puedas recibirlo como un olor fragrante. Pero también, Señor, te damos gracias porque todos nosotros tenemos hoy día tu palabra. Si la tenemos en nuestra mano, la tenemos en nuestros teléfonos, en nuestras aplicaciones. Y gracias, Señor, porque por medio de ella nosotros podemos crecer, podemos conocerte, Señor. Y en esta mañana, Señor, te pido que tú puedas dirigir este tiempo, Señor. Que este tiempo sea un tiempo para exaltarte a ti, Señor. Y que tú puedas, Señor, a través de mi persona poder hablar, Señor, enseñarnos en tu palabra. Ayúdanos, Padre, para poder quitar cualquier tipo de estorbo, obstáculo, Señor, que pueda impedir que podamos edificarnos, podamos recibirla, Señor, en nuestros corazones, Señor. Quita también cualquier cosa en nuestros oídos, Señor, para poder escucharla, atesorarla, Señor, y sobre todo practicarla en nuestro vivir, Señor, de cada día. A ti, solamente a ti sea honra y gloria, y todo esto te lo pedimos en el único nombre que está sobre todo nombre, en nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, entonces vamos a ver el primer punto. La ley
revela la culpabilidad appunto universale. Versículo 19-20. Ahora, en estos versículos, Pablo llega al punto final de todo lo que viene diciendo desde Romano capítulo 1, versículo 18. Durante casi 3 capítulos ha demostrado que toda la humanidad entera está bajo pecado. Ahora, ha quitado toda falsa seguridad, la del que vive en pecado abiertamente, de la que cree ser mejor que otro y del religioso que confía en tener la ley, pero ahora en estos 2 versículos Pablo presenta el veredicto final. El versículo 19 comienza con esta palabra, pero. Y la palabra pero no introduce como algo nuevo, una nueva idea, ¿ok? Sino una conclusión inevitable. Después de citar varios textos del Antiguo Testamento, hablando de Romanos 3, versículos de 10 a 18, principalmente estos textos vienen de Salmos y de Isaías, para mostrar que todo a punto están bajo pecado, Pablo aplica esta verdad. La Escritura había hablado, ahora se declara el resultado. ¿Y qué dice las palabras después de pero? Dice, sabemos que todo lo que la ley dice. Ahora, aquí la palabra ley no se refiere solamente a los mandamientos dado a Moisés, ¿ok? Sino a toda la revelación del Antiguo Testamento que Pablo acaba de citar. Dice, lo dice a los que están bajo la ley. En primer lugar, señala aquí al pueblo judío, ¿verdad? Ellos son los que recibieron la ley, ¿correcto? Ok. Pero la revelación, ¿ok? Como dice a punto Pablo en el capítulo 2, versículo 17, y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, en pocas palabras, los judíos consideraban la ley como un privilegio, pero también como orgullo, ¿ok? Motivo de orgullo. Pero Pablo muestra que la ley no los salva del juicio. Al contrario, la ley demuestra que también ellos serían juzgados. La ley no fue dada para producir como orgullo espiritual, sino para mostrar, revelar el pecado. El propósito de Dios se ve claramente en el versículo 19. Continúa diciendo, para que toda boca se cierre. Ahora, esta es como la imagen en la de un tribunal. Cuando se presentan pruebas irrefutables, el acusado ya no tiene defensa posible, ¿verdad? O sea, cuando alguien va en un tribunal y la defensa va a presentar prueba contra esta persona y las pruebas son claras, o sea, ya no hay más que decir, ahí están las pruebas, ¿verdad? Por eso, no hay argumento válido, no hay excusa que pueda sostenerse cuando hay pruebas claras. El hombre puede justificarse delante de otros. ¿En qué sentido? Mirando quizá a mi vecino, mirando a otra persona, digo, bueno, mira, esto hace esto, pero yo no lo hago. Entonces uno puede pensar de ser mejor que el otro, ¿verdad? Ahora, puede compararse, decir, bueno, mirando a mi vecino, mirando a aquella persona, yo no soy tan malo como él. Puede minimizar su pecado. Bueno, pero al final todos pecan. ¿Quién que no peca? Así que todos pecan, ¿no? O sea, mentira, ¿quién no miente? Pero delante del estándar perfecto de Dios, toda excusa o toda defensa
se cae. Y el resultado no se limita solamente a Israel. El versículo termina diciendo, no dice y todo Israel, ¿verdad? Sino que dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y eso significa que cada persona tendrá que responder delante de Dios. No se trata simplemente de cometer equivocaciones, me equivoqué, sino de estar legalmente acusado y declarado culpable ante Dios, el juez supremo. Así, judíos y gentiles quedan en la misma condición. El judío tuvo la ley escrita, pero la quebrantó. El gentil, aunque no tuvo la ley escrita, pecó contra la ley moral puesta en su corazón. Romanos 2, versículo 15. De esta manera, la ley, sea conocida por la escritura o por la conciencia, demuestra que toda la humanidad está culpable delante de Dios. ¿Ok? La misma conciencia nos advierte cuando estamos haciendo algo malo o algo bueno. El versículo 20 explica la razón. En el texto griego, la expresión ya que introduce la causa o la razón de lo que acaba Pablo de afirmar. Por eso Pablo declara, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dice, delante de él. Ahora, la expresión que usa aquí, obra de la ley, significa cualquier intento de obedecer los mandamientos como para ganarme el favor de Dios. ¿Ok? Pablo dice claramente, ningún, o sea, expresa como una negación absoluta, nadie. Dice ningún ser humano, y cuando habla aquí de ser humano, literalmente está hablando toda carne, será declarado justo de esta manera, como obedecer la ley para poder tener favor de Dios. Ahora, la expresión aquí que usa para carne es sarx, y señala al ser humano tal como es por su naturaleza, débil, inclinado al pecado, incapaz de cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Y esto es el hombre natural. El verbo será justificado es un término igual que se utiliza en tribunal. Significa ser declarado justo por un juez. Pablo lo que está haciendo, está hablando de un veredicto legal delante de Dios. Y afirma con claridad que nadie recibirá esta declaración de ser justo por medio de sus propias obras. Ahora, ¿por qué nadie puede ser justificado por la ley? Es muy simple la respuesta, ¿verdad? Porque todos han quebrantado la ley. La ley no acepta obediencias a media. Exige obediencia completa y constante. Como enseñó el Señor en Mateo capítulo 22, versículo 37 a 40, Dios demanda amarle con todo el corazón, con toda su alma y con toda su mente, y también dice que hay que amarle al prójimo como a uno mismo. Y esta perfección de amor nadie todavía lo ha alcanzado. Por eso Pablo concluye el versículo 20 diciendo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La función de la ley no es salvar, sino mostrar el pecado.
no limpia el corazón, pone en evidencia lo que hay en el corazón. No absuelve a la culpable, sino revela su culpa. La ley muestra lo que Dios exige, lo que el hombre no ha cumplido y que el hombre es culpable delante de Dios. Eso es lo que muestra la ley. En estos dos versículos el apóstol Pablo deja claro que nadie puede a punto justificarse por sus propios méritos. La ley no fue dada para salvar, sino para que el hombre reconozca su pecado y se arrepiente delante de Dios. Y cuando el hombre entiende que no puede salvar, no hay ninguna cosa que pueda hacer para poderse salvar a sí mismo, entonces está preparado para poder escuchar la buena noticia que comienzan a punto en el versículo 21, que Dios ha manifestado una justicia aparte de la ley. Si la ley nos deja sin defensa y sin excusa, es para que dejemos de confiar a punto en nosotros mismos y aprendamos a depender solamente de la justicia de Dios que concede a punto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí llegamos al punto número 2. Dios ha revelado una justicia aparte de la ley, versículo de 21 a 23. Después de demostrar que toda la humanidad, sin excepción alguna, está bajo pecado y que la ley a punto no puede justificar y que toda boca a punto ha quedado sin defensa delante de Dios, Pablo introduce ahora una declaración que va a cambiar completamente el panorama. Versículo 21 dice así: pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La palabra pero ahora marca un cambio decisivo. Si antes era así, de esta forma, pero ahora, entonces, hasta este momento Pablo ha hablado de la ira de Dios. Versículo 18 del capítulo 1, de la maldad universal, en los versículos de 10 a 18 en el capítulo 3, y de la culpa de toda la humanidad, habíamos visto en el versículo 19. Pero el hombre quedó sin excusa, sin esperanza en sí misma. Y precisamente en este escenario oscuro aparece la acción salvadora de Dios. Pablo dice que se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí no está hablando solamente de que Dios es justo al castigar el pecado. Está hablando de la justicia que viene de Dios y que Él mismo da al pecador. Es una justicia que nace de Dios, que es perfecta como Él, como Él es perfecto y que ahora ha sido mostrada claramente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, se ha manifestado. Eso significa que se ha revelado abiertamente, se ha dado a la luz, ya no es algo como escondido, ya no está en sombras, sino que ha sido mostrada en la historia por medio de la cruz y de la resurrección. Dice que esta justicia, dice que es aparte de la ley, ¿ok? Es fundamental, muy importante entender esta expresión de una forma correcta. Por eso no significa que esté en contra de la ley, ¿ok?
sino que ni tampoco que anule la ley, porque sabemos que Cristo vino y cumplió perfectamente la ley, ¿ok? Sino que significa que no se obtiene, o comunque no se obtiene obedeciendo la ley. O sea, que la salvación no se obtiene obedeciendo la ley. La ley existe o comunque exige obediencia perfecta, pero el hombre, siendo a punto pecador, no puede cumplirla de una forma perfecta. Entonces, si el pecado ha de ser declarado justo, si el pecador ha de ser declarado justo, debe ser a punto por un camino diferente, no por la ley, sino por otro camino diferente, que no es por sus propias obras. La justicia que salva no viene del esfuerzo humano. Por lo más que nosotros podemos hacer, no vamos a ganar la salvación por eso. Sino viene de Dios. No es el resultado de cumplir mandamiento. No es el resultado de venir a la iglesia y servir. Sino es el regalo de una obra que Dios mismo la ha realizado. Por eso es el don de Dios, es la dádiva de Dios, es el regalo de Dios. No hicimos nada nosotros para poder recibir este regalo. Pablo añade que esta justicia dice que es testificada por la ley y por los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento ya hablaba de ella. No era como una nueva idea. Miramos, por ejemplo, desde Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde se prometió el descendiente que vencería la serpiente, pasando por los sacrificios que apuntaban a un sustituto, hasta Isaías capítulo 53, donde el siervo lleva el pecado de muchos. Dios ya había anunciado que proveería justicia para el pecador. La ley no enseñaba que el hombre se salva por sus obras, sino mostraba que necesitaba de un redentor. Los sacrificios no quitaban el pecado por sí mismo, sino que señalaban al Cordero que iba a venir, al Cordero de Dios. Y en el versículo 22, Pablo repite la expresión, la justicia de Dios. Y esto lo hace de una forma intencional, no es que así se puso. Es para declarar claro que no se trata de cualquier justicia, sino de la justicia perfecta a punto que Dios concede y da gratuitamente al pecador. La fe no es la causa de la justicia, sino es el medio. No somos justificados porque la fe tenga mérito, sino porque por fe, por medio de ella, confiamos en Cristo. Entonces la fe es como la mano que recibe el regalo de Dios. Por medio de la fe, el pecado deja de confiar, apunta en sí mismo y descansa únicamente en Cristo. Si la justicia es aparte de la ley, entonces no puede recibirse por obra, sino únicamente por fe. Esto ha sido siempre así. No es algo nuevo. Abraham, se acordarán, Abraham fue justificado creyendo. Romanos 4:5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe excluye todo orgullo, porque no presume mérito propio. No da motivo de jactancias.
Simplemente recibe lo que Dios da por su gracia. La fe salvadora es confianza plena y rendición al Señor Jesucristo. Y esto implica creer la verdad del Evangelio, implica abrazarla en el corazón y rendirse a Cristo como Señor y Salvador. No es solo creer que Jesucristo existió, sino confiar en que su muerte fue por nuestros pecados y que su resurrección garantiza, nuestra justificación. Cristo vivió sin pecado. Él cumplió perfectamente la voluntad de su Padre. Luego murió cargando el pecado de toda la humanidad. Y en su resurrección, Dios confirmó que su obra fue aceptada. Por eso Romanos 4:25 dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo añade que esta justicia es para todos los que creen. No es solamente para un grupo de personas específica, por un país, sino es para todos los que creen. Hay un solo camino, la fe en Jesucristo, y no hay otro medio para ser salvo. En el 23, versículo 23, resume la razón. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Dice la Biblia en el versículo 22, dice que no hay diferencia, ¿verdad? Y la razón a punto que no hay diferencia es simple, porque todos pecaron. Entonces no hay diferencia. Todos pecaron. Ya lo había afirmado Pablo en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Pero el apóstol añade la consecuencia de este pecado. ¿Y cuál es la consecuencia de este pecado? El versículo dice, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la consecuencia. La causa es el pecado. Y la consecuencia, a punto, es aquí. Están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no solo nos hace culpable delante de Dios, también nos ha quitado algo que teníamos. El hombre fue creado para vivir cerca de Dios y reflejar su gloria, pero el pecado lo apartó de esta comunión. Así como Adán fue expulsado del huerto, también toda la humanidad queda fuera de la comunión perfecta con Dios. Estar destituidos de la gloria de Dios significa que nadie posee en sí mismo una justicia que lo sostenga delante de Él. Por eso todos necesitan la misma justicia. No una justicia que el hombre produce, sino una justicia que solamente Dios da. Donde el pecado trajo separación, Dios trae reconciliación. Donde la ley mostró nuestra incapacidad, el Evangelio muestra la gracia de Dios. La justicia que el hombre no pudo alcanzar, Dios la ha revelado y la concede por medio de la fe en Cristo Jesús. Y llegamos al punto número 3. Cristo satisfizo la justicia de Dios, versículo 24 al 26. Ahora, después de declarar a punto que todo pecaron
y que están instituidos de la gloria de Dios, Pablo presenta ahora la única esperanza. Y la única esperanza es la obra de Cristo. Versículo 24. Dice Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, en este versículo se unen tres grandes verdades. Y estas tres grandes verdades son justificación, gracia y redención. Siendo justificados muestra que esta es obra de Dios. Siendo justificado muestra que es una obra de Dios. No es el hombre quien se hace justo, sino es Dios quien lo declara justo. Es un acto del tribunal celestial de Dios. El juez supremo pronuncia un veredicto favorable sobre el pecador, aquel pecador que cree, pone su fe en Cristo Jesús. Y otra cosa detalladas que encontramos aquí dice gratuitamente. O sea, es gratis. Es gratis. Dios lo dio gratis. Significa que no hay mérito en nosotros. No es porque yo vengo de Italia, entonces, oye, a mí tiene que dármela por favor. No, no es por eso. Sino que es gratis. No hay mérito. No lo ganamos. No lo merecemos, pero Dios gratuitamente nos dio. Y por su gracia. Señala la fuente de todo, el favor inmerecido de Dios. La fe es el medio por el cual recibimos la salvación, pero la gracia es la razón por la cual Dios la concede. Sin embargo, esta gracia, aunque dice que fue gratuita, no fue tan barata, ¿verdad? Es gratuita para nosotros, pero tuvo un precio, y un precio muy, muy alto. Por esto Pablo añade, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención habla de rescate. Da la idea de alguien que está esclavo y necesita ser liberado mediante el pago de un precio. Es como si alguien está en un tribunal y el juez ya declara que esta persona tiene su sentencia, boom, 10 años de prisión. Y alguien del fondo dice, espera, juez, aquí yo tengo el dinero para poder pagar para él. Y esto es. Éramos esclavos del pecado, pero hemos sido liberados o librados por medio a punto de un precio. Y este precio es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El hombre es esclavo del pecado y no puede liberarse a sí mismo. Cristo pagó este precio con su propia sangre. Él no solo perdona, sino que nos libera del dominio del pecado y nos hace suyo. Así la justificación no descansa como en sentimiento ni en esfuerzos humanos, sino en un hecho real en la historia, la muerte de Cristo en lugar del pecador. Y ahí lo tenemos bien refigurado. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O la palabra propiciación significa que la ira justa, santa de Dios contra el pecado fue satisfecha. Dios no ignoró el pecado, no lo pasó por alto, sino que lo juzgó en la persona de Jesús. Y aquí Pablo está defendiendo precisamente esto, la rectitud absoluta de Dios. Aquí
Pablo defendiendo la justicia de Dios, la Biblia enseña que Dios es recto, Dios es perfecto en todos sus caminos, como dice Deuteronomio 32:4. Él nunca actúa injustamente. A lo largo de la historia, muchos han dudado de Dios. Y hoy día también hay muchos que siguen dudando de Dios. Algunos preguntaron, ¿por qué Dios permitió el sufrimiento de su pueblo? Es una pregunta. Y otros pueden preguntar, ¿por qué el impío prospera? Y a veces conocemos personas de repente que viven en malos caminos y muchas veces ellos tienen más que nosotros y viven buena vida, ¿verdad? Y uno puede pensar y dice, ¿por qué eso? El mismo profeta Habacuc hizo pregunta semejante en Habacuc 1:13. En el tiempo de Malaquías, algunos decían, ¿dónde está el Dios de justicia? Y el versículo 26 responde a esta duda. La cruz es la demostración pública de que Dios siempre ha sido justo. Durante siglos Él mostró paciencia. No ejecutó de inmediato el juicio completo sobre el pecado, pero esa paciencia no fue indiferencia, ¿ok? Fue misericordia en esperar el momento señalado, el tiempo perfecto, el momento en que Él lo estableció. El castigo no desapareció, sino que este castigo fue puesto sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz ocurrió algo asombroso. El Hijo de Dios, sin pecado, fue condenado. Desde el punto de vista humano parece claramente injusto, y eso lo sabemos. Pero ahí se manifestó la justicia perfecta de Dios. El pecado fue castigado completamente. Ninguna culpa quedó sin juicio. Y al mismo tiempo, el texto dice que Dios es el que justifica al que es la fe, al que es de la fe de Jesús. O sea, Él no solo castiga el pecado, sino que también declara justo al pecador que cree. No lo hace ignorando su culpa, sino porque esa culpa ya fue pagada por el Señor Jesucristo. Y aquí está la gran pregunta que el Evangelio responde. ¿Cómo puede un Dios santo aceptar a pecadores sin dejar de ser santo? Y la respuesta es simple. La cruz. En la cruz la justicia y la gracia se encuentran. Así como dice Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dios no ignoró el pecado para poder amar, también dejó de amar para castigar al pecador. En la cruz hizo las dos cosas a la vez. Castigó el pecado y mostró su amor. Por eso Dios es al mismo tiempo totalmente justo. Él es el que declara justo al que cree en Jesús. Él no deja de ser santo para poder salvar, ni trata el pecado como no fuera algo grave. En Cristo el pecado fue castigado completamente y por esa razón Dios puede declarar justo al pecador que cree en la obra de Cristo. La cruz no fue un acto emocional ni como una simple muestra de compasión, sino fue el lugar donde la santidad y la gracia de Dios se unieron sin contradicción. Ahí Dios demuestra que
puede salvar al impío y sigue siendo perfectamente justo. Entonces, para terminar, lo que hemos visto en estos pasajes nos ha mostrado una verdad muy clara. Delante de Dios, no somos personas que solo necesitan como mejorar, sino que somos pecadores que necesitan que Dios nos perdone y nos declare justos. La ley nos dejó sin excusas. La gracia de Dios abrió el camino a la salvación. La justicia que nosotros no pudimos alcanzar, Dios lo ofreció gratuitamente en Cristo. La deuda que no podíamos pagar, Cristo la pagó plenamente en la cruz. La mayor necesidad del hombre no es sentirse quizá mejor consigo mismo, sino estar en paz con un Dios santo. Y esta paz no se logra claramente por nuestras obras, sino por la justicia perfecta que se recibe por medio de la fe. Por eso debemos preguntarnos, ¿en qué estoy confiando para estar bien delante de Dios? ¿O estoy descansando lo que yo hago o en lo que Cristo ya hizo? He entendido que soy culpable delante de Dios y que solo Cristo puede declararme justo. ¿Vivo como alguien que ha sido perdonado por gracia? Este texto nos dirige a una sola esperanza: Cristo, totalmente suficiente. Donde la ley demostró nuestro pecado, la cruz mostró el amor y la provisión de Dios. Donde habría condenación, ahora hay justificación. Y donde hay justificación por la fe, hay paz con Dios. Y todo esto por pura gracia. Nos ponemos de pie, por favor, me acompañen en oración. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque cuando éramos culpables delante de ti, no nos dejaste en esta condición. Reconocemos que nosotros merecíamos esta cruz y la merecíamos por haber vivido en pecado, en rebelión contra ti, Señor. Pero tú, que eres Dios, en tu gran amor, enviaste a tu Hijo como nuestro sustituto. En la cruz cumpliste tu justicia y al mismo tiempo mostraste tu amor, tu gracia, tu favor inmerecido. Te alabamos, oh Dios, porque ya no estamos bajo esta condenación, sino estamos reconciliados contigo. Y tenemos toda esta confianza de poder llamarte Padre. Y esta esperanza que un día podemos verte cara a cara y pasar toda una eternidad contigo. Nos ha declarado justo, no por nuestro mérito, sino simplemente por lo que Cristo hizo por nosotros.
Gracias, Padre, por este regalo que fue gratis para nosotros. Rogamos, Señor, que podamos ser una iglesia que también pueda presentar a nuestros vecinos estos regalos gratuitos. Podamos presentar que no todo está terminado, sino que hay una esperanza en Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir reflejando este regalo, Señor. Y podamos ser una iglesia que pueda alumbrar. Podemos ser el sal que tú nos dice, nos pide que seamos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, para poder vivir conforme a tu voluntad. Gracias por este tiempo. Gracias por cada hermano hoy día de la mañana. También gracias por aquellos que quizás no pudieron venir. Bendice a cada uno de ellos. Tú conoces cada necesidad, tú conoces sus corazones. Y te rogamos que tú suples cada necesidad según tu perfecta voluntad. Y todo te lo pedimos en el único nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.